El Triqui Triqui Halloween no es un juego de niños. Te invito para que entiendas y conozcas la gran realidad de esta celebración pagana. Por el pastor Gabriel Antonio Álvarez Restrepo y en la voz de Alexander Orozco, director y programador del Ministerio Radial La Voz del Rey. Medicina Preventiva Parte 1. Deuteronomio, capítulo 18, versos del 9 al 11. Dice así la bendita palabra de Dios. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no cometas los mismos actos repugnantes que practican esas naciones. Que no haya en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni nadie que practique la adivinación, ni sea agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni nadie que consulte a los muertos. El origen histórico de la celebración del Halloween data aproximadamente 300 años antes del nacimiento de Cristo. Los celtas vivieron en las islas británicas, Escandinavia y Europa occidental. Eran una sociedad como cualquiera de las de hoy, pero sus usos y costumbres fueron controlados por una sociedad de sacerdotes paganos llamada los druidas. Ellos adoraban y servían a Samaín, dios de la muerte. Cada año, el 31 de octubre, los druidas celebraban la víspera del Año Nuevo Céltico en honor de su dios Samaín. Las raíces paganas de la celebración se atribuyen a la celebración celta de Samaín, del culto a los muertos. Se trata de una tradición anterior a la invasión de los romanos, año 46 a.C., en las Islas Británicas, enmarcada en la religión de los druidas en Inglaterra, Francia, Alemania y en los países célticos. Así que es muy interesante que estemos bien informados de todas estas ante la proximidad de una fiesta que cuenta con millones de seguidores en todo el mundo, como lo es el Halloween, pero que por lo visto es totalmente una fiesta pagana. Abramos bien los ojos a la realidad. Todo esto es anatema, maldito ante los ojos de Dios. Medicina preventiva, segunda parte. Efesios capítulo 2, versos 1 al 3 dice: A ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Debemos estar muy agradecidos con el Señor Jesucristo porque por su gracia hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable, y es allí donde debemos permanecer. Por tal motivo, sigamos conociendo un poco más de la historia de esta costumbre pagana del Halloween, y con ello abramos los ojos a quienes siguen ciegos e ignorando las verdades divinas. En esta fiesta, los druidas, a manera de médiums, se comunicaban con sus antepasados esperando ser guiados en esta vida hacia la inmortalidad. Los druidas creían que en esa noche en particular los espíritus de los muertos regresaban a sus antiguos hogares para visitar a los vivos. Y si los vivos no proveían comida a estos espíritus malignos, toda clase de cosas terribles podrían ocurrirles. Si los espíritus malignos no recibían un festín, o sea, un treat, entonces ellos harían travesuras malas a los vivos. Un trick or treat, treta o trato. Los sacerdotes druidas iban de casa en casa exigiendo alimentos y en algunos casos niños y vírgenes
para ofrenda a su dios Samain en el Festival de la Muerte. Si se los daban, se hacía un trato, cric, y se iban en paz. Si la gente de la aldea no daba a los druidas el alimento o persona que exigían, se lanzaba una maldición sobre la casa entera y, según ella, alguien de esa familia moriría en ese año. Esa era la trampa o treta. Trick. Podemos entender verdaderamente que el Tricky Halloween no es un juego de niños. Medicina preventiva, parte 3. Primera carta por el apóstol Pedro, capítulo 4, versos 3 al 5. Baste el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los no creyentes, que viven entregados al libertinaje y las pasiones, a las borracheras, orgías, disipaciones y detestables idolatrías. Para ellos resulta extraño que ustedes ya no los acompañen en ese mismo desenfreno y libertinaje, y por eso los ultrajan, pero tendrán que dar cuenta de ello al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Con la invasión de los romanos, la cultura celta se mezcló con la de los césares y la religión de los druidas terminó por desaparecer. Sin embargo, la fiesta de los muertos no se perdió del todo. Los romanos la fusionaron con sus fiestas de Pomona, dedicadas a la diosa de la fertilidad, y así el primitivo Halloween de los celtas pudo sobrevivir al paso del tiempo, conservando gran parte de su espíritu y algunos de sus ritos. Con la expansión del cristianismo por Europa, la fiesta se encontró un nuevo rival. Primero, el Papa Gregorio III decidió trasladar la fiesta de Todos los Santos al 1 de noviembre, y poco más tarde, en el año 840, Gregorio IV ordenó que la celebración fuera universal, y como fiesta mayor que era, requería una vigilia para preparar la fiestorra. Precisamente el 31 de octubre, la Noche de los Muertos de los antiguos celtas. Esta vigilia se llamó All Hallows Even, Vigilia de Todos los Santos, y con el paso del tiempo su importancia fue creciendo y su pronunciación fue cambiando hasta terminar en lo que hoy conocemos como Halloween. Pese al cúmulo de coincidencias y de ritos superpuestos, la fiesta cristiana conservó guiños de la versión ancestral iniciada por los celtas y continuó siendo para siempre la noche de los que tributaban un especial interés por la muerte y el más allá. Cada año se hace más popular la celebración de la fiesta de Halloween o Noche de Brujas. Los niños, con la plena aprobación de sus padres, salen por la noche del 31 de octubre, vestidos de fantasmas, vampiros, calaveras o demonios, pidiendo dulces casa por casa. Los supermercados y las jugueterías se caracterizan para esta fecha, adornando sus vitrinas con calabazas, murciélagos y avisos de color negro, naranja y rojo. Prácticamente casi todas las personas están abrazando la costumbre de Halloween, con un sentir complaciente y convencidos de que no existe nada oscuro en esta festividad. Medicina preventiva, parte 4. Apocalipsis, capítulo 18, versos del 4 al 5. Oí entonces otra voz del cielo que decía: ustedes, los de mi pueblo, salgan de esa ciudad para que no participen de sus pecados ni reciban parte de sus plagas, pues son tantos sus pecados que llegan hasta el cielo, y Dios ha tomado en cuenta sus injusticias. El significado oculto de Halloween. La fiesta de Halloween, es decir, el festival de Samain, todavía es hoy celebrado oficialmente por los satanistas, ocultistas y adoradores del diablo como la víspera del Año Nuevo de la brujería. El mismo Anton LaVey, autor de la Biblia satánica y sacerdote alto de la Iglesia de Satán, dice que hay 13 días sumamente importantes para todo satanista y el día más importante de todos es Halloween. La Iglesia satánica asume como suya esta fiesta. Desde el 5 de septiembre hasta el 9 de noviembre, la Iglesia satánica cumple las siguientes celebraciones
que se mezclan y aplican a los festejos del Halloween y Día de los Muertos. Ayunan para buscar la voluntad de Satanás. Elección de sacerdotes confesores para escritos en el libro del macho cabrío. Ritual para maldecir el cuerpo de Cristo. Reunión para preparar el día del Samaín. Reflexión, disciplina, ayunos y mantras. Ritos tradicionales. Confesión de los pecados contra Satanás. Bendicen a los integrantes de los grupos musicales y de artistas satánicos. Ordenan a los ministros del rock, músicos, managers, promotores, etc., involucrados en el satanismo. Ritos bautismales. Maldicen cualquier contacto que hayan tenido con cualquier cristiano. Luego se bautizan con agua de alcantarilla, sangre de niños y de adultos sacrificados. Octubre 31. Inscripción en el libro del macho cabrío. Comienza para ellos el año satánico. Se invoca el poder total de Belcebú, Nostradamus y otros demonios. Noviembre 1. Se sella a los satanistas, a los espíritus de los muertos para sacarlos del purgatorio, es decir, que entregan ofrendas, altares y recuerdos a los muertos para que sean altares para la invocación a los demonios. Noviembre 2 al 9, Semana de las Bodas a Satanás. Medicina preventiva, parte 5. Jeremías capítulo 10, verso 2. Así ha dicho el Señor: no sigan las enseñanzas de las naciones, ni tengan temor de las señales del cielo, aun cuando las naciones las teman. El 31 de octubre, Halloween, es la víspera del Año Nuevo para la brujería. La enciclopedia del libro del mundo de lo oculto dice que es el principio de todo lo frío, oscuro y muerto. Cuando usted envía a sus pequeños niños hacia afuera para ir a hacer el trick or treat, a pedir calaverita o Halloween, usted realmente les está enviando a festejar todo lo frío, oscuro y muerto en el mismo contexto satánico y oculto. Según la enciclopedia de Collier, el tema de la celebración de las fiestas modernas de Halloween viene de las viejas festividades druidas y los festivales romanos en el honor de Pomona, diosa de la fruta, que fueron llevados de la Gran Bretaña durante la ocupación romana. ¿Cómo entró esta fiesta a nuestros días? Cuando Constantino se convirtió en emperador de Roma, dictó una ley que declaraba el catolicismo como la religión oficial del Estado. Constantino exigió como emperador que cada uno se hiciese católico o enfrentara la pena de la muerte. Alrededor del año 609 se transforma el panteón del templo pagano, dedicado a todos los dioses, a la iglesia cristiana, dedicada a la Virgen y a los mártires cristianos. La tradición celta entró con mayor fuerza en el siglo VIII, cuando la Iglesia romana estableció el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, en inglés All Saints Day y anteriormente All Hallows Day, que significa precisamente Noche de Todos los Santos. Sin embargo, esta tradición europea se difundió más por todo el mundo a través de Estados Unidos con el desarrollo tecnológico. Desde el siglo IV, la Iglesia de Siria consagraba un día a festejar a todos los mártires. 3 siglos más tarde, el Papa Bonifacio IV, año 615, transformó un templo romano dedicado a todos los dioses, el Panteón, en un templo cristiano dedicándolo a todos los santos, a todos aquellos que nos habían precedido en la fe. La fiesta en honor de todos los santos inicialmente se celebraba el 13 de mayo. Fue traspasada por el Papa Gregorio III, año 741, al 1 de noviembre, día de la dedicación de la Capilla de Todos los Santos en la Basílica de San Pedro en Roma. Más tarde, en el año 840, el Papa Gregorio IV ordenó que la fiesta de Todos los Santos se celebrara universalmente. Como fiesta mayor, tuvo su vigilia solemne, 31 de octubre. Esta vigilia fue llamada por los ingleses All Hallows Eve, vigilia de todos los santos. Aquí encuentra su origen el término Halloween,
Por otro lado, ya desde el año 998, San Odilon, abad del monasterio de Cluny, en el sur de Francia, había añadido la celebración del 2 de noviembre como una fiesta para orar por las almas de los fieles que habían fallecido, por lo que fue llamada Fiesta de los Fieles Difuntos, la cual se difundió en Francia y luego en toda Europa. Medicina preventiva, parte 6. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versos 22 al 24. Absténganse de toda especie de mal, que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Las iglesias fueron inundadas con los paganos no convertidos. Eran paganos forzados a integrarse a la Iglesia Católica o perder sus vidas por desafiar al emperador. Los recién agregados traían todas sus prácticas e ideas paganas a la iglesia, incluyendo el Festival de Samaín, y exigieron que este festival siguiera siendo parte de sus vidas. Puesto que la iglesia había fracasado en eliminar las prácticas paganas de la gente, decidió usar a su modo algunas de ellas, especialmente este ritual del 31 de octubre. En el siglo IX, el Papa instituyó un nuevo día para ser celebrado por la Iglesia el 1 de noviembre, llamándolo Día de Todos los Santos, All Hallows Day. Este día celebra a todos los mártires y santos de la Iglesia Católica y el 31 de octubre se convirtió en su víspera. Ahora la gente podría tener su festival el 31 de octubre, porque el 1 de noviembre era un día santo. La cultura popular llamó a la celebración el All Hallowmas, y con el paso del tiempo a la tarde anterior al 1 de noviembre se le conoció como All Hallowmas Eve, evolucionando poco a poco como All Hallows Eve, All Halloween Eve, All Halloween Inn, Evening y finalmente Halloween. La observancia pagana estableció el 31 de octubre y el día de fiesta cristiano fue observado el 1 de noviembre. La gente no celebró sus ritos y adoración paganos a los demonios para esta nueva víspera establecida por la iglesia tradicional. Ojalá que estas enseñanzas nos lleven a tomar conciencia sobre el riesgo que enfrentan hoy en día nuestros hijos con estas celebraciones que están muy lejos de ser actividades sanas y con las cuales podemos estar desagradando a Dios. Deuteronomio capítulo 18, versos 10 al 12 dice: No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, es decir, que lo lleva ante brujos, curanderos, espiritistas y médiums, ni quien practique adivinación ni agorero, quien predice el futuro, ni sortílego, que hace pactos o juramentos pecaminosos, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, magia blanca o negra, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación, blasfemia, para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Ya para terminar, ¿por qué Dios no está de acuerdo con el consultar a los muertos, a los adivinos, hechiceros e incluso el horóscopo y otros? El apóstol Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21 hace referencia de esto. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Concluimos entonces que el Halloween verdaderamente no es un juego de niños. El adagio popular dice que el que ingenuamente peca, ingenuamente se condena.
Esperemos pues que estos temas hayan sido de gran bendición para los que con un corazón dispuesto los hayan escuchado. La verdad sobre la celebración pagana del Halloween, por el pastor Gabriel Antonio Álvarez Restrepo y en la voz de Alexander Orozco, director y programador del Ministerio Radial La Voz del Rey.